Perdón, más. vamos a dar paso directamente a las Naciones Unidas. Perdón, José López Zamorano. Va en este momento a hablar el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de darle la bienvenida a las Naciones Unidas a su excelencia Mahmoud Ahmadinejad, presidente de la República Islámica de Irán, y le invito a que entregue su discurso a la Asamblea. En nombre de Dios, el que tiene compasión y el piadoso, todas las oraciones están con el Señor de los mundos y que la paz estén con los pueblos del mundo. Él ha escogido acompañarnos y enviar a sus divinos mensajeros y que todos aquellos que han sido elegidos sean bendecidos y que seamos asimismo los compañeros de esta grandeza y presidencia. Señoras y señores, le agradezco al Dios Todopoderoso por una vez permitirme la oportunidad de participar en esta reunión. Nos hemos reunido aquí para trabajar juntos para la construcción de una mejor vida para toda la comunidad humana y para todas nuestras naciones. Desde Irán, la tierra de la gloria y de la belleza, la tierra del conocimiento, de la cultura, de la sabiduría y de la moralidad, la filosofía y del misticismo, la tierra de la compasión y de la luz, la tierra de la ciencia, de los escolares, de los filósofos y de los maestros de la literatura y los escritores, la tierra de todos aquellos que han visto, de todos los gloriosos, Atar Ajian y los Shahriar. Represento una gran y orgullosa nación que es fundadora de la civilización humana y asimismo ha heredado el respeto de los valores universales. Yo represento la conciencia de una nación que está dedicada a la causa de la libertad, la paz y la compasión. Una nación que tiene experiencia y ha experimentado la agonía de las agresiones y del tiempo y de las guerras que le han sido impuestas y profundamente valora la paz y la estabilidad. Yo ahora estoy aquí por octava vez ofreciendo de nuevo mis servicios a mi pueblo noble en esta asamblea que reúne hermanos y hermanas de alrededor del mundo para mostrarle al mundo que mi noble nación tiene una visión global y le da la bienvenida a cualquier esfuerzo que busca promover la paz, estabilidad y tranquilidad que solo puede ser realizada a través de la armonía, la cooperación y el manejo conjunto del mundo. Estoy aquí para enviar la voz del Divino, un mensaje de humanidad de parte de los hombres y mujeres de mi nación, un mensaje para ustedes y para todo el mundo, un mensaje que el gran orador de Irán y poeta Sa'adim presentó a la humanidad a través de su poesía, que es eterna. Los seres humanos son miembros de un todo y han sido creados en una sola esencia y una sola alma. Si un solo miembro sufre, otros miembros también sufrirán. He hablado en los últimos 7 años sobre los retos, soluciones y prospectos para el mundo futuro. Y hoy quiero levantar y discutir tales temas desde una perspectiva diferente. Miles de años desde la creación de los hijos de Adán, la paz esté sobre él. En distintas partes de la tierra lograron sentarse poblaciones de diferentes colores, inclinaciones, tradiciones y culturas. Han buscado insistentemente lograr sus aspiraciones para construir una sociedad que sea noble, para que haya una mejor vida bendecida, con una paz, seguridad
y felicidad. A pesar de todos los esfuerzos hechos por distintas personas y buscadores de la justicia y de los dolores y de los sufrimientos y de los esfuerzos de las masas en la búsqueda de la felicidad y de la victoria, la historia de la humanidad en algunas veces se ha visto marcada por sueños que no han sido llenados y por distintos fallos. Imaginen por un momento que no existiera egoísmo, ni comportamientos, ni dictaduras que fueran nocivas y que nadie violara los derechos de otros. Los valores humanitarios, si fueran vistos como el criterio para la dignidad social, en favor de todo aquello en la tierra, una humanidad no ha experimentado esa posición y que no hubiera experimentado en su momento la oscuridad de la Edad Media, ni se hubiera privado del conocimiento ni de los esfuerzos deconstructivos. Las cruzadas, ni el esclavismo, ni el colonialismo no hubieran sucedido, ni hubiéramos sido herederos de estos periodos oscuros y hubiéramos seguido un curso distinto de los principios humanitarios. Durante la Primera y Segunda Guerra en Europa, las guerras en Corea, en Vietnam, en África, en América Latina y también en los Balcanes no hubiesen sucedido. Y si, en vez de la ocupación de Palestina y la imposición de un gobierno que es falso, el desplazo y el genocidio de millones de personas alrededor del mundo, la verdad detrás de estas guerras ha sido revelada basado en la propia justicia. Si Saddam Hussein no hubiera invadido Irán en su momento y los grandes poderes hubieran apoyado ese propósito, el pueblo iraní, en vez de tener que redimirse, y si no hubieran sucedido esos eventos trágicos y del 11 de septiembre, y no hubieran sucedido esas acciones militares en Irán que han dejado a millones de personas sin vida, no hubiesen sucedido. Y en vez de haber evitado la posibilidad de que se lanzaran todas estas personas sin que finalmente se existiera una información, en realidad, un hecho independiente se ha formado para hacer que el público general realmente esté despierto sobre la verdad de estos incidentes y que finalmente permitirá traer a la justicia a aquellos que son responsables. El extremismo y el terrorismo no ha sido utilizado para asegurar los objetivos políticos. Los gastos militares, por el contrario, han sido utilizados para promover las divergencias entre las naciones y para exacerbar asimismo los conflictos interregionales. Y si las diferencias no hubieran sido utilizado para el avance de las agendas políticas, hubiéramos tenido el derecho de criticar distintas posibilidades y las acciones del mundo. Y si al sionismo se le hubiese permitido hacer reconocimiento de realidades diferentes en vez de tomar gestos que son poco fortuitos y que ofenden las santidades y las creencias propias de los seres humanos y de los mensajeros divinos, que, como los seres con mayor compasión, son asimismo el regalo del Dios Todopoderoso para la propia humanidad. Y si el Consejo de Seguridad no hubiera estado bajo la dominación de un número limitado de gobiernos, desestabilizando de esta forma la posibilidad que hubiera generado las Naciones Unidas de crear una base más social, y si las instituciones económicas no hubieran sido factores de opresión al utilizar su experiencia basado en la injusticia y en la falta de creación de oportunidades, las naciones hubieran tenido una posibilidad distinta de reconocimiento. Tal vez no se hubiesen cometido esos errores. La integridad hubiera sido diferente y la integridad hubiera sido la que hubiese prevalecido en las relaciones internacionales. Hubiésemos sido tratados justos, con equidad, para buscar asimismo la felicidad para toda la humanidad. Y si otras cientos de situaciones desfavorables no hubiesen ocurrido en la vida humana, imaginen cuán hermoso y favorable sería nuestro mundo y cuán amorosa sería la historia de la humanidad. Demos una mirada a la situación del mundo ahora. A.
La situación económica. La pobreza está levantándose cada vez y la brecha está levantándose entre los ricos y los pobres. Las deudas extranjeras son de miles de millones para algunos países y las deudas han excedido incluso incluso miles de millones de dólares. Son cantidades que, si se invirtieran de otra forma, podrían eliminar por completo la pobreza. El consumismo y la explotación de las personas solo sirven a los intereses de un grupo reducido de países. La creación de distintos bienes, al usar la influencia y el control sobre los distintos centros de control de economía del mundo, es el mayor abuso de la historia y se considera que ha sido un mayor contribuyente a la gran crisis que se vive la economía del mundo. Estos bienes, creados solo por unos gobiernos, nos afectan a todos. El plan de desarrollo basado en la economía capitalista, eso lleva a un círculo vicioso que lleva a competiciones que no son saludables y que son devastadoras, y es una práctica fallida. B. Desde el punto de vista político, que controlan los centros de poderes del mundo, conceptos como la integridad, la compasión y el autosacrificio son rechazados como nociones que impiden el cumplimiento de sus propios objetivos. Suelen hablar de esta creencia en la relevancia de una supuesta ética para los asuntos políticos y sociales. Las culturas indígenas, que son el producto de distintos desarrollos, su atraso demuestra cómo, de una u otra forma, los gobiernos no respetan esta posibilidad de dinamismo social, que asimismo está bajo constante ataque y se evita su extensión. La identidad social empobrece a las naciones en vez de enriquecerla. Se humilla a sí mismo la identidad y finalmente, como la más noble de las instituciones en el centro del poder que debería emanar de la humanidad, está esta organización que está bajo declive, falta de personalidad y, por el contrario, no ha manifestado la imagen de la belleza y del pilar central de la humanidad que debería ser. Su imagen ha sido abusada por aquellos poderosos y ricos. El alma humana está cada vez más frustrada y la esencia de la humanidad cada vez resulta más humillada. La situación política y de seguridad es el punto C, la aplicación de distintos estándares y la imposición de guerras, la estabilidad y la ocupación para garantizar los intereses económicos y expandir la dominancia de algunos centros de poder del mundo son ahora el centro. La intimidación de las armas nucleares y de las armas de destrucción masiva de los poderes hegemónicos se han convertido en prevalecientes y ponen a prueba nuevas generaciones de creación de armas y sobre todo se promete que se reducirán estas armas, pero por el contrario se utiliza como un nuevo lenguaje de amenaza contra las naciones para tratar de coercionar a otras y para que se dé origen a una nueva era de hegemonía. Incluso da vía libre a que el mismo sionismo busque un resorte y un apoyo en esta política para modificar y transformar su realidad. Un estado de falta de confianza lanza sus sombras sobre la relación entre las humanidades, que cada vez no tienen mayor espacio de confianza, sino por el contrario. Nadie se va a sentir seguro si aquellos que tienen armas atómicas y mantienen muchas reservas de estas armas las sigan teniendo. Es importante la situación medioambiental de toda la humanidad, que es un garante constante de la propia estabilidad de la humanidad, cada vez está más devastada como resultado de la irresponsable y uso excesivo de los recursos naturales, particularmente de los capitalistas alrededor del mundo. Esta situación ha causado sequías masivas, inundaciones y polución, ha infligido asimismo distintos daños a el estilo de vida de la humanidad. Queridos colegas, todas personas que estamos aquí, la tecnología, los científicos, los avances pueden llevarnos realmente a cumplir
las esperanzas de aquellos que somos hijos de Adán. ¿Acaso alguno de ustedes cree que el orden mundial actual realmente nos puede traer humanidad a todos, una humanidad común? Hoy todos sufrimos malestar y estamos molestos con el orden internacional vigente. Queridos colegas, los seres humanos no merecen seguir viviendo bajo la situación actual que es apremiante. Deberíamos apelar a la compasión que debería estar allí para dar un destino diferente a la humanidad. A los humanos nos corresponde estar al tanto de las demandas de nuestro propio Dios, que quiere la justicia, el amor y la dignidad para todos nosotros. Debemos consecuentemente pensar en una solución. ¿Quién es responsable por todos estos sufrimientos y fallos? Algunas personas tratan de justificar que todo es normal y un reflejo de la propia voluntad divina y echan la culpa a otras males y a otras consecuencias, y tienen la opinión de que si son las naciones las propias que buscan la discriminación y la tiranía. Sin embargo, es la dictadura y la codicia. Son algunas naciones las que siguen aceptando la hegemonía y la expansión de los poderes hegemónicos. Son estas naciones las que siguen promoviendo estas tácticas de propaganda y de sostenimiento que llevan a un resultado y a una inclinación para que haya una perpetuidad de la supremacía de estos poderes que son limitados. Estas razas tratan de culpar a otras naciones por sus condiciones infavorables que ellos mismos han llevado a implementar con el propósito de justificar sus comportamientos destructivos y de la forma como imperan sobre las minorías. Este reclamo no puede ser tolerado, no puede ser justificado y no puede mantenerse un orden supresivo a nivel global. De hecho, la pobreza se impone sobre las naciones y sobre los poderes y los objetivos que son contrarios a lo que ellos mismos buscan. Para justificar sus acciones inhumanas, ellos propagan la teoría basada en ideas que no están vigentes, aun cuando en principio la mayoría de los gobiernos buscan justicia, humildad y posibilidad de crear otros derechos y buscar la dignidad a sí mismo para la construcción interactiva entre las sociedades. Las masas de las personas nunca resultan expandir sus territorios, tampoco buscan las masas expandir sus riquezas. Ellos no tienen esas visiones entre ellos, no corresponden a sus principios, sino que desean tener un rol en una creación distinta, como no desean tener un rol destructivo. Yo no creo que los musulmanes, los cristianos, los judíos, hindúes, budistas u otros tengan algún tipo de problema entre ellos, ni que tampoco sean hostiles entre ellos mismos. Ellos pueden convivir unos con otros y alzarse en una atmósfera de paz y de armonía. Ellos están devotos a la causa de la justicia, de la paz y de la ley. La tendencia general de las naciones siempre ha sido el lograr las aspiraciones comunes, el tratar de que esto refleje la divinidad y las bellezas humanas y sus habilidades. La situación abismal presente del mundo y los incidentes de la historia principalmente se deben a el mal manejo del mundo y a la autoproclamación de los centros de poder que se han autoconfiado a ellos mismos a este nivel para hacerlo. El orden que está cimentado en la propia noción del esclavismo y del colonialismo es el responsable de la pobreza, de la corrupción, de la ignorancia y de la opresión y de la discriminación en cada rincón del planeta. El orden actual del mundo tiene ciertas características, algunas de ellas son como las siguientes. Está fundada en el materialismo y es la razón por la que de ninguna forma llega a generar lazos a los valores morales. Ha sido forjada de acuerdo al egoísmo, a la decepción, al odio. Cree y clasifica a los propios seres humanos y los diferencia de otras naciones
y lleva a la dominación y a la eliminación de derechos de otros. Busca expandirse, expandir su dominación. Al expandir este concepto y los conflictos entre los grupos étnicos y entre las naciones, busca monopolizar el poder, la riqueza, la ciencia y la tecnología para un grupo que es limitado. Las políticas de los centros principales de poder del planeta están basados en el principio de la dominación y de la conquista de otros. Estos centros de poder solo buscan la supremacía y actuar no en favor de la paz y definitivamente no actuar en el favor de sus naciones. Creemos últimamente que aquellos que expanden o gastan cientos de millones de dólares en una campaña política tienen finalmente el interés negativo o no el que corresponde al interés de su pueblo. Los partidos políticos, a pesar de que reclamen algo en una nación capitalista, finalmente el dinero solo resulta ser esa inversión. En esas naciones, las personas trabajan para estos partidos que solo representan un número pequeño de personas. Las perspectivas de las masas finalmente no tienen el mayor impacto como debería ser y en las decisiones especialmente de aquellos que finalmente las toman y que resultan tomando decisiones a nivel internacional. En los Estados Unidos y Europa está la situación. Las voces de las masas no se oyen allí, a pesar de que ellos constituyan el 99% de sus sociedades. Los valores éticos y humanos representan un sacrificio para llegar a la voluntad de las demandas de las personas, demandas que finalmente llegan a ser solo importantes en un tiempo de elecciones, un orden global que es discriminativo y basado en la injusticia. Distinguidos amigos y colegas, ¿qué debe hacerse entonces? ¿Y qué debe debatirse y modificarse de la situación actual? No hay duda de que el mundo necesita ahora un nuevo orden y una fresca modalidad para pensar, para que el hombre se reconozca como su creación suprema del ser divino, con calidades espirituales y que posea una posibilidad de tener una naturaleza para forjar a sí mismo la justicia y la verdad. Para que este sentido reviva la dignidad humana, las creencias en la felicidad humana y en la perfección. 3. Un orden que tenga en su centro la paz y la seguridad duradera y la estabilidad para todos. 4. Debe ser un orden que esté fundado en la confianza y en la compasión y traiga las manos de todos más juntos para que se alcancen unos a otros. Los líderes deben amar a sus pueblos. 5. Un justo orden mundial en el que todos sean iguales ante la ley y que los ricos no tengan un privilegio. Los líderes del mundo deben regodearse a ellos mismos como comprometidos a los deseos de sus pueblos y no como seres superiores. La autoridad es otro punto esencial, que es un regalo sagrado del pueblo a sus líderes, no una oportunidad para amasar el poder y la riqueza. Señor presidente, señoras y señores, ¿es acaso posible tener un orden mundial sin tener toda la contribución de las personas para hacer del mundo mejor? Es abundantemente evidente que todos los pueblos y los gobiernos comenzamos a pensar y comprometernos a nosotros mismos sobre nuestros principios y sobre nuestra misión, porque nuestra consistencia a todo lo que concierne al mundo está allí. Nuestro deseo es participar en todo aquello que nos interesa. Al levantar la conciencia colectiva, la búsqueda de un manejo que sea verdaderamente global es necesario, porque necesita implementarse ahora. Hoy es el momento en que las naciones deben determinar el propio futuro del mundo y, consecuentemente, deben hacerlo juntos. Para hacerlo, debemos elevar nuestra confianza, y una confianza primero en Dios Todopoderoso, para que nos levantemos en contra de las minorías que son opresoras, para que sean aisladas y nunca más puedan decidir el destino de otras naciones. 2. Debemos creer
en la posibilidad de tener la bendición de Dios y la compasión de Dios y buscarla asimismo en la integración de la sociedad humana. Los gobiernos, emergiendo de la libertad de la emanada por el propio pueblo, debe buscar esta capacidad y debe conocer que puede lograr la victoria si ellos vigorosamente luchan en contra del orden injusto y defienden los derechos humanos. 3. Debe buscarse el camino para que haya un manejo realmente global al eliminar las injusticias, buscar la amistad y expandir asimismo las interacciones económicas, políticas y sociales para que seamos más interdependientes y más organizados como humanos. 4. Debemos preocuparnos por los intereses de todos los pueblos del mundo, unirnos en manos para reformar las estructuras actuales de las Naciones Unidas, para que haya mayor coordinación y esfuerzos conjuntos, porque es necesario conocer que las Naciones Unidas le pertenecen a todas las naciones y la existencia de discriminación entre nosotros o entre los Estados miembros es un gran insulto para todos. La existencia de la discriminación y del monopolio en las Naciones Unidas de ninguna forma es aceptable. 5. Debemos tener más esfuerzos coordinados para generar y propagar y establecer el lenguaje para el diseño de las estructuras requeridas del manejo global verdadero, que esté lleno de justicia, amor, libertad y armonía. La participación en el manejo global es la base de una paz duradera, de un movimiento aliado, como un grupo transregional que es las Naciones Unidas, debe mantener su posibilidad de unirse a otros espacios de manejo y debe mantenerse consciente de la importancia de este tema para evitar que no haya más mal manejo en la emergencia de distintas crisis y problemas como los hemos visto que afectan ahora el mundo actual. Durante estos eventos, aquellos que participan y los representantes de más de 130 países pueden llegar a subrayar la necesidad de algo más serio, efectivo, una participación más efectiva para este manejo global. Sin embargo, estamos ahora en un momento histórico. Por una parte, llevamos respondiendo a una contingencia en la que los sistemas globales están cada vez más minados y por otra parte el capitalismo ha marcado a sí mismo en una configuración particular que ha llegado a un cierre, a un punto en donde como un candado no ha llegado a ninguna solución para lograr la estabilidad y resolver los problemas sociales, políticos, económicos y culturales del mundo. El movimiento de no aliados, de no alineados, por el contrario, está orgulloso en tomar distintas decisiones para rechazar estos polos de poder y para eliminar la hegemonía que tiene liderazgo en el mundo. Y en nombre de las naciones no alineadas, deseo invitar a todos los países del mundo para que tengan un rol más activo en que se haga posible para cada uno de ustedes en la contribución de una toma de decisiones a nivel global, en procesos que nos conciernen a todos en el mundo. La necesidad para remover los valores estructurales y la motivación de la participación universal en el manejo global jamás ha sido más imperioso que ahora. Las Naciones Unidas no tienen ahora la eficiencia de traer los cambios necesarios. Y si esta falta de eficiencia persiste, las naciones van a perder la esperanza en la estructura global para que puedan defender sus naciones. Si las Naciones Unidas se reestructuran, la interacción internacional y el espíritu de la cooperación global finalmente va a ser o va a florecer. Es por eso que las Naciones Unidas deben hacerlo ahora. Se nos ha dado la misión de mejorar la injusticia y la restitución de los valores universales, pero esta práctica ha sido engolfada por la discriminación y por el contrario ha sido manejada por la dominación de unos pocos poderes y consecuentemente la ineficiencia de las Naciones Unidas cada vez es más visible y la monopolización del poder en el Consejo de Seguridad ha hecho cada vez más imposible que se defiendan los derechos y valores de las naciones. El tema de la
reestructuración de las Naciones Unidas es cada vez más vital y es una necesidad que debe enfatizarse una y otra vez por los representantes de las naciones aquí reunidos, un objetivo que todavía no llegó a cumplirse. Le urjo a los honorables miembros de las Naciones Unidas y de su excelencia, el secretario general y de sus colegas, que finalmente lleven a este objetivo mucho más alto en sus agendas y vean un mecanismo apropiado en el futuro para que realmente se haga. El movimiento no alineado está listo para ayudar a las Naciones Unidas en este propósito esencial. Señor presidente, amigos, queridos colegas, el crear la paz y la seguridad duradera con una vida decente para todos, aunque haya otras misiones paralelas, puede ser logrado. El Dios Todopoderoso no nos ha dejado a nosotros solos en esta misión y por el contrario ha dicho que si nosotros persistimos va a suceder y si no lo hace será contradictorio a su propia visión planteada. Dios ha prometido para nosotros y para la humanidad y para las sociedades justicia absoluta, la creación de una sociedad en donde el nombre de Dios y sus principios prevalezca. Al usar las posibilidades que todos tenemos, repito que somos herederos del potencial para crear la justicia, la prosperidad y la equidad para todos, hombres, mujeres. Somos una humanidad que puede ir en conjunto a el logro de sus objetivos ideales eternos. La llegada del último Salvador va a marcar un nuevo punto de resurrección y de levantamiento de la humanidad si creemos y creamos la paz y la vida genuina para todos nosotros. Su llegada será el fin de la opresión, de la inmoralidad, de la pobreza, de la discriminación y el comienzo de la justicia, del amor y la empatía entre la sociedad. Él va a llegar y va a cortar la ignorancia, la superstición, el prejuicio, al abrir las puertas del silencio y sobre todo del conocimiento. Él va a establecer que haya un imperio de la verdad y de la compasión y va a preparar el camino a sí mismo para que haya una acción colectiva y constructiva y una participación constructiva de todos en el concierto y manejo mundial. Él va a venir para dar esperanza, libertad y dignidad a toda la humanidad como un regalo. Va a llegar, así que la humanidad va a probar finalmente el placer de ser humana y ser y estar en la compañía de otros humanos. Él va a venir y va a llegar este espacio de tal forma que las manos estén unidas con el amor, los pensamientos y con nuestros corazones que van a ser purificados para que estemos en el servicio de la seguridad, del bienestar, de la felicidad, del bienestar y paz para todos. Él va a venir para determinar a todos los hijos de Adán en todos los aspectos, en todos los lugares, para que retomen su origen y para que se elimine esta historia de división. Va a unirlos, por el contrario, en una felicidad que es eterna. La llegada del último Salvador, Jesús Cristo, el Todopoderoso, va a traer finalmente un futuro brillante para la humanidad, no por la fuerza ni por las guerras, sino a través del pensamiento y el despertar de la conciencia en todos nosotros. Su llegada del Salvador va a traer una nueva vida a aquellos que son fríos y a aquellos corazones que están construidos de piedra. Él va a bendecir a la humanidad con un espíritu que es propio y que le va a poner fin a este invierno de ignorancia y de pobreza con sus enseñanzas y con su creación. Va a poner fin a este invierno de ignorancia para la humanidad. Ahora podemos ver y podemos sentir esta percepción de este espíritu de bondad, esta primavera que va a empezar a florecer entre las razas, entre las etnias, entre las naciones o religiones. Una primavera que próximamente va a levantarse y expandirse por todos los territorios en Asia, en Europa, en África y en América. Él va a traer esta primavera para todos nosotros, para quienes buscan la justicia, quienes aman la justicia. Va a traer esta primavera de dignidad
para el fortalecimiento de las naciones. Unamos nuestras manos y lleguemos para esta llegada eventual, para que tengamos empatía y cooperación en armonía y en unidad. Marchemos todos juntos en este camino hacia la salvación para que las almas de las humanidades lleguen a la gracia. Que viva por siempre esta primavera y que por siempre viva esta posibilidad y que por siempre viva esta primavera. Nadie se va a sentir seguro si alguien mantiene armas atómicas. El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, ante la Asamblea General número 67 de la ONU, argumentó que las protestas por el programa iraní de enriquecimiento nuclear eran solo una excusa de Occidente para dominar a su país. Afirmó también que hay que elevar la confianza y preocuparse por los intereses de los pueblos del mundo. Las Naciones Unidas les pertenecen a todos. El capitalismo es una práctica fallida y debe existir un nuevo orden mundial. El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, volvió a criticar a los miembros occidentales del Consejo de Seguridad de la ONU por promover sanciones contra su país por el plan nuclear.